Vamos a sumergirnos en uno de los eventos más documentados de la historia moderna, el 11 de septiembre. Pero no para contar lo que ya sabemos, sino para explorar esas preguntas, esas anomalías que, incluso décadas después, pues siguen ahí generando un montón de debate. Todo esto, claro, basándonos en las fuentes que hemos podido analizar. Y es que aquí está la gran paradoja, ¿no? Por un lado, tenemos clarísimo quiénes fueron los autores principales, pero por otro, hay un montón de detalles, de testimonios que no cuadran, que se contradicen y que han creado lo que los documentos describen como un auténtico laberinto. Pues bien, vamos a intentar meternos en ese laberinto. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Pues por lo más básico, por la física pura y dura del desastre. Vamos a hablar de acero, de hormigón, porque, curiosamente, son las propias estructuras de los edificios las que plantean algunos de los enigmas más grandes y persistentes de todo lo que pasó aquel día. A ver, cuando pensamos en el 11S, casi siempre nos vienen a la mente las Torres Gemelas. Es lógico. Pero, ¿y el WTC-7? No podemos olvidarnos de él. Estamos hablando de un rascacielos, de 47 plantas, que también se vino abajo ese día, y lo hizo en unas circunstancias muy, pero que muy diferentes. Circunstancias que, la verdad, abren un montón de interrogantes. Fijaos en la cronología, porque esto es clave. Lo primero que salta a la vista es el tiempo. 7 horas. Pasaron 7 horas completas desde que cayeron las torres hasta que se derrumbó el edificio 7. Y durante todo ese tiempo, y esto es lo más importante de todo, hay que recordar que a este edificio no le dio ningún avión. Ninguno. Y aquí es donde la cosa se pone, muy técnica. El meollo del debate está en la física del colapso. Hay estudios independientes que señalan algo muy concreto. Durante 2,25 segundos, el edificio cayó a la velocidad de caída libre, como si no hubiera nada debajo. Este dato es crucial, porque para que algo así pase, en teoría, todas las columnas que sujetan el edificio tendrían que haber cedido a la vez, al unísono. Y claro, los críticos dicen, oye, ¿cómo puede ser que el fuego por sí solo provoque algo así? La versión oficial, la del NIST, habla de un fallo progresivo por el fuego, pero este punto de la caída libre sigue siendo uno de los más polémicos. Pero no es solo la física, ¿eh? Es que a los números se suman las voces, los testimonios. Hay varias grabaciones de ese día, y en ellas se oye a testigos, incluso a bomberos, hablando de sonidos como de explosiones. Boom, 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 justo antes de que el edificio se desplomara. Esto, claro, añade otra capa de misterio a todo el asunto del colapso. Y la cosa no acaba ahí, porque hay más misterios estructurales. Por ejemplo, algunas fuentes recogen testimonios que hablan de explosiones en los sótanos, incluso antes del impacto del primer avión. Y luego está esa imagen tan desconcertante de una única columna de acero, ahí, de pie, intacta durante unos segundos, mientras todo lo demás a su alrededor ya era una nube de escombros. Es increíble. Vale, dejemos por un momento el acero y el hormigón. Ahora vamos a centrarnos en los sistemas, tanto los humanos como los tecnológicos. Esos sistemas que, se supone, estaban ahí para responder a una crisis como esta. Y vamos a ver cómo también ahí se observaron cosas como poco extrañas. Pensemos en la defensa aérea. Lo normal, el protocolo estándar del NORAD, es que si hay un problema, los cazas tarden unos 10 o 12 minutos en interceptar un avión. 10 minutos. Bueno, pues el 11S tardaron más de una hora en llegar a los puntos calientes. Más de una hora. La diferencia es abismal y, lógicamente, ha sido uno de los puntos que más se ha investigado y cuestionado. La explicación oficial, la de la comisión del 11S, pues habló de confusión, de caos, de una cadena de mando que no funcionó. Vale, pero aquí viene lo que es cuanto menos inquietante. Resulta que ese mismísimo día se estaban haciendo, al mismo tiempo, al menos 5 ejercicios militares. ¿Y a que no se imaginan qué simulaban algunos de ellas? Pues justo eso, el secuestro de aviones para estrellarlos contra edificios del gobierno. Una coincidencia que para muchos es demasiado grande y que, claro, ha alimentado todo tipo de sospechas desde el primer momento. Vamos ahora a los mercados financieros, porque aquí también pasaron cosas muy raras los días de antes. Se registró una actividad totalmente fuera de lo común. En concreto, el volumen de lo que se llaman put options, que básicamente son apuestas a que las acciones de una empresa van a caer en picado, se disparó. ¿Y sobre qué empresas? Pues justo sobre las aerolíneas afectadas y las aseguradoras del Wall Street Center. El volumen fue hasta 30 veces superior a lo normal. 30 veces. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién hizo esas apuestas? ¿Quién sabía algo? El informe oficial dijo que no había una relación demostrable con los atentados. Pero la identidad de la gente que se llevó millones de dólares gracias a esta información, bueno, pues nunca se ha hecho pública. Sigue siendo un misterio.
Y luego tenemos el tema de las llamadas desde los aviones, un punto muy controvertido. A ver, pensemos en la tecnología del 2001. En esa época, mantener una llamada con un móvil desde un avión a 10.000 metros de altura era prácticamente imposible. La señal se perdía. Sin embargo, aquel día se registraron varias llamadas y algunas duraron bastante tiempo. Los propios registros de las compañías aéreas han sido contradictorios sobre esto y a día de hoy ingenieros y expertos en telecomunicaciones todavía debaten sobre cómo fue posible. Todo esto nos lleva al último bloque de este análisis. Vamos a hablar de las pruebas. Pruebas físicas y testimonios que o bien han desaparecido misteriosamente o presentan unas contradicciones que la verdad son muy difíciles de pasar por alto. Miren, quizá una de las cosas más surrealistas es la historia del pasaporte. Resulta que se encontró el pasaporte de uno de los secuestradores. ¿Dónde? Cerca de los escombros. ¿En qué estado? Perfecto, intacto. Paremos un segundo a pensar en lo que eso significa. Ese pasaporte tuvo que sobrevivir a la bola de fuego de la explosión, a temperaturas altísimas, al derrumbe completo de una torre y aterrizar en la calle sin un rasguño. La probabilidad de que eso ocurra es, tan remota que sigue siendo un punto de debate enorme. Ahora vamos al Pentágono. Estamos hablando de uno de los edificios más vigilados del mundo, ¿verdad? Bueno, pues después del impacto, el FBI se fue por la zona y confiscó más de 80 grabaciones. 80. De cámaras de seguridad, de hoteles, de gasolineras, de negocios que había por allí. Y ahora viene lo bueno. De esas más de 80 grabaciones, ¿cuántas se han hecho públicas? Pues, de momento, solo hemos podido ver 5 fotogramas, 5 imágenes y encima súper borrosas. Todo lo demás, el resto del material, sigue clasificado, a día de hoy. Y no solo desaparecen pruebas físicas, también hay testimonios que se han esfumado. Se ha documentado como entrevistas que se hicieron al principio a testigos que hablaban de cosas raras, como explosiones antes de los impactos o helicópteros no identificados, pues esas entrevistas desaparecieron de los archivos de las televisiones. Sin más, algunas se han podido recuperar años después porque alguien tenía una copia en casa, pero muchas otras se perdieron para siempre. Y para terminar, un último dato desconcertante, el calor en la zona cero. Durante semanas, no horas, semanas, los equipos de rescate no paraban de informar de algo increíble. Hablaban de encontrar acero fundido fluorescente bajo los escombros, de focos de calor subterráneos que superaban los 800 grados. 800 grados semanas después. Es un fenómeno que, según bastantes análisis, no se explica del todo solo con el combustible de los aviones y el mobiliario de oficina ardiente. Hay una frase de una de las fuentes que lo resume todo a la perfección. Dice algo así como que el 11S no necesita que nadie le invente teorías de la conspiración. Sus propias sombras, sus propias contradicciones y preguntas sin respuesta ya son lo bastante intensas por sí solas. Y con esta idea llegamos al final. La gran pregunta que queda flotando en el aire quizás no es tanto saber hasta el último detalle de lo que pasó, sino ¿por qué? ¿Por qué más de 20 años después todos estos detalles que hemos visto que están documentados, todas estas anomalías tan profundas, por qué siguen sin una explicación oficial que convenza a todo el mundo y que consiga de una vez por todas cerrar el debate?